Magíster, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, la Profesional de Educación, Facultad de Educación. Este curso es Liderazgo y Habilidades Sociales, que está regentada por la docente Magíster Francisca de Villabarca. Soy el estudiante Richard David Achatunquipa, quien les va a hablar sobre las inteligencias múltiples. Acá tenemos el preinstruccional, que sería el propósito. ¿Qué nos dicen el propósito? Reconocer y valorar la diversidad de habilidades y talentos humanos más allá de lo que tradicionalmente se considera como inteligencia. Otro tenemos la reflexión. ¿Qué nos dice la reflexión? La teoría de las inteligencias múltiples nos desafía a repensar nuestra comprensión de la inteligencia, a valorar la diversidad de habilidades humanas. Em, Como ya les he dicho, esta es una preinstruccional. Acá tenemos un video de las inteligencias múltiples que nos plantea Howard Gardner, ¿no? Y acá tenemos un TikTok sobre las inteligencias múltiples. En otro tenemos otra canción sobre las inteligencias múltiples. Otro tenemos un chiste sobre las inteligencias múltiples. Y esto ya sería la coinstruccional, que sería el concepto. ¿Qué nos dice, no? Esta inteligencia múltiple propuesta por Howard Gardner es reconocer y valorar la diversidad y habilidades y talentos humanos más allá de lo que tradicionalmente se considera como inteligencia media o prueba estándar. Un representante, ¿no? Sobre la inteligencia múltiple es Howard Gardner. Es un psicólogo cognitivo y educativo estadounidense nacido en 1943, ¿no? Él nos plantea ocho inteligencias múltiples que más adelante les voy a dar a conocer. Sobre la importancia, ¿cuál es la importancia de las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son importantes porque reconocen que las personas que tienen diferentes habilidades y fortalezas, esta teoría de Gardner amplía el concepto de inteligencia más allá de las habilidades académicas tradicionales que nos permite valorar y potenciar una variedad de capacidades de la educación y de la vida cotidiana, ¿no? Mm, El primer inteligencia múltiple es lógico, matemático, ¿no? Turner, ¿qué nos dice en esta? Se refiere a la capacidad de pensar de manera lógica, analítica y resolver los problemas matemáticos. Esto más amplía a los, a los estudiantes que dominan más las matemáticas, ¿no? Acá tenemos un representante lógico matemático que es Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879. Ahora, ¿qué características tienen los lógicos matemáticos? El primero sería pensamiento analítico. ¿Qué nos dice? Son capaces de descomponer problemas complejos en partes más pequeñas, de manejar cada componente de manera analítica. ¿Qué nos dice acá? Si tenemos una ecuación no, tenemos un problema que es muy grande, podemos reducir a una ecuación que es más fácil, ¿no? Otro sería facilidad con los números. ¿Qué nos dice? Tienen una aptitud natal para trabajar con números y realizar cálculos matemáticos. ¿Qué nos dicen esta? Que tiene la capacidad de multiplicar o de sumar números superiores, ¿no? Habilidades para el razonamiento lógico. Las personas con una inteligencia lógico-matemática suelen tener una capacidad innata para la resolución lógico y la resolución de problemas. Ahora les voy a hablar sobre la segunda inteligencia, que es la lingüística. ¿Qué nos dice acá? Se refiere a la capacidad de comprender, utilizar eficazmente el lenguaje con sus diversas formas, como la escritura, la lectura, la comunicación oral, la dramatización y la retórica. Un representante acá tenemos a José María Arguedas, ¿no? Es un escritor peruano destacado, conocido, que ha escrito diferentes obras literarias, ¿no? Em, de la cultura indígena, de la discriminación racional en Perú, ¿no? ¿Qué características tienen los de la inteligencia lingüística? Sensibilidad al lenguaje. Son sensibles a las silencias del lenguaje, como las palabras, el tono, a la expresión facial. Ahora tenemos la capacidad para aprender idiomas, ¿no?
tienen una capacidad de comprender y dominar varios idiomas con relativa facilidad, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Por ejemplo, acá podemos poner un ejemplo que es la Escuela Profesional de Turismo, ¿no? Que abarca diferentes temas, diferentes idiomas que puede aprender, ¿no? Facilitas con la lectura y la escritura. Acá disfrutan de las lecturas que pueden comprender, analizar textos de manera profunda y crítica, ¿no? Acá ¿qué podemos decir, no? Acá el estudiante o el alumno tiene la capacidad de comprender una lectura eh, muy rápida, ¿no? Y analiza o critica, ¿no? Sobre lo que ha leído. Otras habilidades para el lenguaje verbal. Personas con una fuerte inteligencia lingüística tienen un talento natal para comprender y utilizar el lenguaje verbal de manera efectiva, ¿no? La tercera inteligencia sería la espacial. ¿Qué nos dice acá? Se refiere a la capacidad de percibir el mundo visual y espacialmente comprender las relaciones entre objetos y formar representantes mentales precisas en sí mismo, ¿no? Las personas con esta inteligencia tienen las habilidades de ser como navegación, diseño gráfico, la arquitectura, la cartografía, la cultura y pintura, ¿no? Un representante, acá podemos decir, de la espacial es Le Corbusier. Este es un autor más conocido, es conocido a partir de la década de 1920, ¿no? Como Le Corbusier, ¿no? ¿Qué características tienen esta inteligencia espacial? El primero sería habilidades en el dibujo y diseño, ¿no? Suelen tener habilidades sobresalientes en el dibujo, el diseño y en otras formas de expresar artísticamente visual, ¿no? Acá podemos decir un ejemplo, podemos decir a los pintores o los artistas callejeros que dibujan en las paredes de las calles, ¿no? Tienen una imaginación nata, ¿no? Acá, creatividad visual. ¿Qué nos dice acá? Son creativos en el uso de imágenes y símbolos para expresar ideas y conceptos. ¿Qué nos dice acá? Podemos usar imágenes, símbolos o diferentes cosas para expresar una idea que nosotros tenemos o conceptos, ¿no? Percepción espacial. Tienen la percepción aguda del espacio y de la relación entre los objetos y el espacio, ¿no? Pensamiento visual. Las personas con la inteligencia espacial tienen una capacidad excepcional para pensar en las imágenes y presentaciones visuales, ¿no? Como tú quieres ver una presentación, digamos, en Canva, en PowerPoint, tienes toda la imaginación para realizar, ¿no? Ahora tenemos la cuarta, si mal no me equivoco, la inteligencia musical. La musical se refiere a la capacidad de percibir, entender, discriminar, transformar y expresar patrones musicales, ¿no? Un representante sería Wolfgang Amal Moore. Este autor o este representante nació el 19 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, ¿no? Em, desde el temprana edad temprano mostró un talento excepcional para la música, ¿no? Acá, ¿qué características tienen los que tienen la inteligencia musical? Memoria auditiva, que nos dice que tienen una memoria auditiva excepcional que les permite recordar melodías, ritmos y armoníacas, ¿no? Capacidades para comprender músicas, pueden comprender música original o improvisa melodías y arreglos musicales, ¿no? El otro, sensibilidad al sonido. Las personas con inteligencia musical tienen una sensibilidad aguda hacia las personas y las personas en general, ¿no? Habilidades para tocar instrumentos. Tienen una capacidad innata para tocar instrumentos musicales, para aprender a tocar con relativa facilidad, ¿no? El quinto, corporal kinestésico. ¿Qué nos dice acá? Que se refiere a la habilidad para utilizar el cuerpo de manera efectiva y expresiva, como el deporte, pues en la danza, en los artes marciales, o en cualquier actividad que requiere una coordinación física, ¿no? Que nosotros podemos realizar. Un representante, podríamos decir que es Paulo Guerrero, ¿no? Que es un ídolo para el Perú, ¿no? Él nació el 1 de enero de 1984, ¿no? Es un futbolista peruano que actualmente juega en la César Vallejo, ¿no? ¿Qué características tienen los que poseen la inteligencia corporal kinestésico?
aprendizaje a través del movimiento. ¿Qué nos dice acá? Aprenden mejor cuando están activos y pueden interactuar físicamente con el entorno, ¿no? Conciencia en el cuerpo, tienen una gran conciencia en su propio cuerpo que les permite moverse ahora con gracia y coordinación, como la danza, ¿no? Tienen que bailar a parejo, ¿no? Destreza física. Las personas con una fuerte inteligencia física suelen tener habilidades físicas sobresalientes, ¿no? Que pueden destacar en lo que es en fútbol, en la danza, en atletismo, en diferentes cosas, ¿no? Y habilidades motoras finas y gruesas son capaces de realizar movimientos precisos y coordinados tanto a nivel fino como escribir o dibujar, ¿no? Y acá tenemos otra inteligencia que sería la sexta, no, claro, la sexta, interpersonal. Acá se refiere a la capacidad de entender y relacionar eficazmente con otras personas. No podemos decir cómo yo me relaciono con mi amigo, con mi compañero, con mi profesor, ¿no? Un representante es Mohandas Gandhi. Este es un porgador, ¿no? Nació el 2 de octubre de 1879 en Nueva Delhi, ¿no? Características tienen estas característica interpersonal eh, pre- restricciada interpersonal, tienen la capacidad de comprender las dinámicas sociales y las relaciones interpersonales, ¿no? Otro, la empatía. Las personas con inteligencia interpersonal son sensibles a los sentimientos necesidades, preocupaciones y a los demás. Tienen la capacidad de poner en lugar de otras personas, ¿no? La empatía, ¿no? Habilidades sociales. Son habilidades en el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales saludables y significativas. Comunicación afectiva. Tienen una habilidad de comunicación verbal y no verbal desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir en lo verbal que se expresa muy bien con los demás y en el no verbal, digamos que una persona con habilidades diferentes que no puede hablar, no puede, tiene esa capacidad de expresarse, ¿no? Ahora tenemos la séptima, la inteligencia intrapersonal. ¿A qué se refiere esta? Se refiere a la capacidad de entender y desarrollar las emociones, motivaciones, metas y pensamientos propios. Un representante es Teresa de Culto, ¿no? Una madre que nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Qué características tiene la intrapersonal? Autoestima. ¿Qué nos dice la autoestima? Tiene una autoestima saludable y un pensamiento positivo de sí mismo, ¿no? Ahora, la automotivación. Son capaces de motivar a sí mismo internamente para alcanzar metas y perseguir sus aspiraciones personales. Acá podemos poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo problemas personales o mentales, puedo contratar a un psicólogo, ¿no? Que me puede motivar para seguir mis metas o a aspirar metas que yo me había planteado anteriormente, ¿no? Autoconciencia, ¿no? Y nos dice, las personas con inteligencia intrapersonal tienen la profunda de comprender de sí misma, ¿no? Reflexión. Son reflexivos y tienen una capacidad de analizar sus pensamientos y emociones de manera crítica, ¿no? Por último, tenemos la inteligencia naturalista. ¿Qué nos dice acá? Este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad de personas para reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno natural, ¿no? Un representante, podemos decir, que es Carlos Linneo, ¿no? Él nació el 23 de mayo de 1707, ¿no? ¿Qué características tienen las personas con la, con la inteligencia naturalista? El reconocimiento de la flora y la fauna, ¿no? Estas personas tienen una alta inteligencia que tienen la capacidad de sobresaliente para identificar qué es la flora y qué es la fauna y dónde se encuentra, ¿no? Y sensibilidad al medio ambiente, ¿no? Estas personas suelen tener una profunda conexión con la naturaleza y un intenso nato por el medio ambiente y el ecosistema, ¿no? Acá son más protectores al medio ambiente, ¿no? Que sienten, ¿no? Que el mundo está acá poco a poco, ¿no? Y ellos tratan de sentir eso y tratan de ayudar, ¿no? Clasificación y orientación tiene una capacidad esencial para clasificar y orientar información sobre el mundo naturalista identificado
patrones y relaciones como diferentes elementos de la naturaleza. Curiosidades científicas suelen tener un gran interés por las ciencias naturales, dando las actividades como la biológica, la geología, la gastronomía y la geología, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tienen las inteligencias múltiples, ¿no? Reconocimiento de las diversidades de habilidades, ¿no? ¿Qué podemos decir acá? Digamos, si nosotros nos encontramos en un salón de clases, vamos a encontrar diversas habilidades sociales, ya que un alumno tenga la habilidad lógico-matemático, la otra puede tener naturalista, la otra interpersonal, ¿no? La personalización de aprendizaje, ¿no? Acá podemos decir que cada estudiante o alumno tiene su forma de aprender o en cuál es la que más domina, ¿no? ¿Qué inteligencia la trae más? Enfoque en el potencial de cada individuo, ¿no? Y complejidad para la aplicación del aula, ¿no? Porque una de las desventajas sería la complejidad para la aplicación del aula, ¿no? Acá, ¿por qué complejidad? Por ejemplo, si nosotros tenemos tres habilidades identificadas en nuestro salón y tenemos que realizar tres sesiones de clase, por eso que es un poquito de complicado la aplicación, ¿no? Dificultades en la evaluación. Acá también tienes que elaborar tres exámenes si tienes tres inteligencias identificadas, ¿no? Sobre valoración de habilidades no académicas, ¿no? Otros acá tenemos un casuística, ¿no? Carlos tiene dificultades en la escuela y su rendimiento académico no era el mejor. Sin embargo, su maestro notó que tenía habilidades excepcionales para tocar la guitarra y para dibujar, ¿no? Aunque no sobresalía en la matemática, en la lectura, ¿no? Carlos demostraba una creatividad y una destreza notable en estas áreas artísticas, ¿no? El maestro decidió explorar al fondo, ¿no? Las habilidades de Carlos y descubrió que tenía habilidades, tenía una habilidad, una inteligencia musical y una inteligencia visual espacial en su desarrollo, ¿no? Y acá tenemos un mapa conceptual que sería sobre las inteligencias múltiples y acá tenemos un vacío, ¿no? Y acá tenemos la biografía y la biografía, dónde hemos sacado la información y qué videos hemos publicado o qué videos tiene nuestra exposición, ¿no? Y eso sería gracias.